ustedes lo que hemos trabajado en la actualización del manual de auditoría, que espero que conozcan todos. No sé quién lo conozca y quién no. Nada más quisiera saber, que levanten la mano los que lo conozcan. Muy poquitos. Lo que quiere decir, Mauricio, que no lo estamos utilizando. Y sí nos ha hecho tener un esfuerzo muy importante para que pues todos los miembros de la firma, las firmas miembros, tengan una herramienta invaluable y sobre todo que estandaricemos toda la metodología de trabajo. Como no lo conocen, de todas formas tengo que explicar lo que hemos hecho de actualización. Primero quiero decirles que gracias a la colaboración de personas de las universidades de Oaxaca hemos tenido el tiempo de actualizarlo, porque lleva horas de trabajo que Jesús nos ha ayudado en todo este proceso. Yo creo que le ha incorporado 1 mes y medio de trabajo hasta ahorita. Nos falta por concluir todavía una parte, pero estamos yo creo que en un 80%. Y lo que quiero presentarles es cómo está estructurado el manual, y para ello voy a explicar una de las áreas que tenemos, que yo creo que la primera, que es la más simple, que se denomina efectivo y equivalentes de efectivo. Bueno, les quiero decir que el esfuerzo que hemos hecho adicional es que el manual ya lo teníamos hecho desde hace un tiempo, pero las normas de información financiera han sido modificadas, adecuadas, expedidas unas nuevas. Entonces estamos como con las leyes fiscales, cada año hay cambios. Entonces el esfuerzo hasta ahorita es que está actualizado hasta 2014. Ya lo que venga en 2015 pues será otra vez trabajar sobre eso, ¿no? Les quiero explicar entonces, por favor, si me... dejé esto ahí. ¿Qué era? Bueno, entonces vuelvo a empezar. Entonces el manual de auditoría es la herramienta básica de la firma para este trabajo, porque todos los despachos que estamos aquí nos dedicamos a este servicio. Entonces lo que pretendemos es que todos lo utilicen, todos lo conozcan, todos se capaciten en su contenido, y finalmente sea una herramienta que estandarice el trabajo de nosotros, ¿no? No tenemos mucho tiempo, tenemos solo media hora para explicar el contenido. Por eso es que yo creo que con esta parte de generalidad queda abarcada la explicación. Por favor, quiero que bien. Entonces, como ustedes, bueno, no iba a decir como ustedes saben, bueno, veo que nada más 2 o 3 personas lo utilizan. El manual está dividido en varias secciones, con un índice preestablecido, desde la A, que es el efectivo, hasta la 100, que son las nóminas, ¿no? Tenemos estructurados en el manual en las letras de una sola letra, el activo, en el orden como se presenta en México un balance, un balance, efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, activo fijo, etc. Entonces son de una letra. En el pasivo tenemos 2 letras, desde el más exigible hasta el menos hasta a largo plazo, y del capital contable. Y tenemos números en el estado de resultados, 10 ingresos hasta 100 que es nóminas. ¿Okay? Esta sección es la de efectivo y equivalentes de efectivo. No sé si podamos quitar la parte de... no se puede. Está muy limitada la pantalla. Bueno, es el área A, pero quisiera ver que estuviera todo completo para que les explique cómo está estructurado. Y lo que hicimos adicionalmente, que lo más importante es que este material ya contiene 9 partes. Ahorita vemos cada una de las partes. Eso en lo que se refiere a la cédula sumaria, que contiene todas las referencias y conceptuales de las normas de información financiera, tanto mexicanas
como internacionales, porque la idea es que este manual se aplique en todos los países, cuando menos, no sé si en todo el mundo, Mauricio, o nada más en América. Bueno, estando con IFRS puede ser en todo el mundo, además lo vamos a pasar al inglés, es un proyecto. Que ese sería el otro problema, ¿no? Pues veo que está medio limitado aquí como está. Bueno, vayan imaginándoselo entonces, ¿no? Esta cédula es la cédula numérica. Cuando hacemos una auditoría, lo que dividimos toda la balanza de comprobación, los estados de resultados, por áreas. Esas áreas son los rubros de los estados financieros. Este es el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo. Si quieres bajarle para ver si se ve el nombre, nada más dice cédula sumaria, pero más abajo. Ahí, ok. Ahí empieza la cédula. Este es el área de efectivo y equivalentes de efectivo. Le llamamos sumaria porque sumariza o es el total de los resultados del área, ¿no? Esta es la parte numérica. Normalmente todas las entidades tienen estas cuentas: el efectivo en caja, el efectivo en bancos, y si le subimos ahora, por favor, Jesús, y inversiones disponibles a la vista y otros equivalentes de efectivo. Ahora, ha habido muchos cambios en la normatividad. Antes se llamaba este rubro efectivo y valores de inmediata disponibilidad. Tenemos que acostumbrarnos a la normatividad actual, porque si presentamos un estado con terminología obsoleta, bueno, pues quiere decir que no estamos actualizados. Finalmente puede ser lo mismo, pero hay ciertos cambios. Entonces, esta es la primera parte de la cédula sumaria. Les quiero explicar las nueve partes. Esta es la número 1. La siguiente parte es otra hoja de la cédula sumaria que nos da todas las cédulas que consideramos pueden utilizarse en la revisión de este rubro. Esa sería la segunda parte. Y si quieres vemos todas, ¿no? Primero, esta misma que estamos viendo es la sumaria, ¿no? Después de ahí podemos ir a una subsumaria de caja, otra de bancos, y de la parte de inversiones disponibles y otros equivalentes de efectivo. Y después vienen ya las pruebas de auditoría. ¿Cómo vamos a revisar caja? ¿Cómo vamos a revisar banco? ¿Cómo vamos a revisar los clientes? Bueno, en el caso de caja tenemos cédulas para aplicar dos procedimientos, ya sea una confirmación o un arqueo, dependiendo de la importancia de la cuenta. Si es un fondo fijo de 5,000 pesos, a lo mejor va a perder tiempo en hacer un arqueo y prefiero que la persona que custodia el fondo me firme una carta que diga que ese fondo es de ese monto y que lo maneja para gastos menores de la compañía. 5,000 pesos no nos van a impactar en la revisión, pero si es un fondo fijo que manejan cobranza en efectivo, que ya es raro en México, pero pudiera ser, como hace muchos años me tocó revisar fondos, imagínense, hace 25 años, de 600,000 pesos, pues ese sí era muy importante, mejor hacer un arqueo para ver cómo está manejado. Dependiendo de la importancia relativa, tenemos que determinar los procedimientos. Entonces, con eso son las cédulas para plasmar la evidencia de la revisión de este rubro, de esa cuenta de caja. Después, ¿cómo revisamos bancos? Bueno, tenemos, a ver, le quiero decir, entonces estos números de cédulas siempre, de acuerdo al manual, siempre van a ser, se utilicen o no se utilicen, predeterminados. Es decir, que en la A-5 siempre va a estar el arqueo. Si no hubo arqueo, pues la A5 no se utilizó. Y tenemos, si quieres irte para acá, porque aquí pusimos si se aplica, o para arriba, ¿no? Para ver el encabezado. Ahí decimos si se aplica, trabajo efectuado sí o no aplicable, ¿no? Para ver qué es lo que hicimos y para tener la evidencia suficiente y competente de este rubro. Para arriba entonces, Jesús, o para abajo más bien. No, para abajo, perdón, estoy equivocado. Bueno, también hay algunas cédulas para validar la aplicación de las NIF, como por ejemplo el corte de ingresos, para verificar que dentro del periodo contable se registraron las operaciones. También hay otra por ahí de corte de cheques. En el caso vamos a ver cada una: A6, corte de ingresos; A7, conciliaciones de cuenta de cheques. Esa no tenemos una cédula predeterminada porque cada compañía realiza sus conciliaciones
de la forma que tiene preestablecida. Entonces nosotros tenemos la conciliación y la revisamos, y ya sea de manera digitalizada o en papel, la tendremos que tener en los papeles. Otro procedimiento para revisar bancos y otras cuentas de cheques es la confirmación bancaria, y en la 8 van a estar todas las confirmaciones de bancos de las cuentas que se manejan en el país. En la IO9 de las cuentas del extranjero, aquí sí hay los modelos de cartas para enviar al banco, para enviar al extranjero, pero en la práctica ya hemos visto que algunos bancos ya no quieren recibir, entonces tenemos que acudir al cliente para que lo pida, nos los envíen, ¿no? Y a veces tienen que pagar alguna comisión bancaria, pero pues tenemos que, estas cartas eran de siempre, pero algún banco, no me acuerdo en cuál, por ahí Inés, creo que en Bancomer, no aceptan ya las confirmaciones, entonces tenemos que recurrir a la empresa que es el cliente del banco para que nos dé ese elemento. Como saben, el procedimiento de confirmación es muy importante, porque si el banco me dice que había X cantidad en cada cuenta, y eso es lo que está en la conciliación bancaria y en el estado de cuenta, pues eso da un elemento cierto, con una certeza plena de que el saldo que está en la contabilidad es el correcto, ¿no? Habría que analizar las partidas en conciliación y determinar qué hacer con esas partidas en conciliación, si son correctas, si no son correctas, y eso viene detallado también más adelante, ¿no? Revisión de traspasos entre cuentas, verificando que si se hace una transferencia de una cuenta a otra, pues esté cargada en una y abonada el otro en el mismo día, ¿no? Que no haya desvío de recursos, porque puede ser que al final estén bien los saldos, pero en el transcurso, en una revisión de periodo de traspasos, pudiéramos detectar que hay algún mal manejo pudiera hacerse, ¿no? Corte de cheques es lo mismo que el corte de ingresos para ver el periodo. De todas tenemos cédulas, excepto de las conciliaciones bancarias hasta ahorita, ¿no? Me salté la 11, que era análisis de los intereses. Como de las inversiones derivan los intereses de las cuentas de cheques y de las inversiones de inmediata disponibilidad, pues entonces en esta área hacemos esa integración, o pedimos a la empresa esa integración. Tenemos formatos para hacerlo nosotros o pedírselo a la empresa, y eso cruzarlo contra la cuenta en el resultado integral de financiamiento de intereses ganados. Entonces, A13, conciliaciones de cuentas de inversión disponibles a la vista. Normalmente pues debe de coincidir, si no coinciden, porque no debe haber partidas en conciliación en inversiones, porque todo lo que se traspasa debe de estar en el estado de cuenta. Lo que ocurre es que a veces la empresa no registra los rendimientos y podría haber esa pérdida en conciliación, pero tenemos que exigirle a la empresa que realmente el propio estado de cuenta sea la conciliación, más bien no conciliación, sino que coincida la contabilidad con el estado de cuenta. La A14 es de los intereses devengados, más bien rendimientos no de las cuentas de cheques, sino de las cuentas de inversiones, y de ahí en adelante podemos hacer algunas otras cédulas, por ejemplo, lo que se denomina ahora equivalentes de efectivo, que serían monedas extranjeras, ahorita vemos lo que son los equivalentes de efectivo. Entonces, la segunda parte de la sumaria es, vamos a decir, propiamente el índice de los papeles de trabajo de cada área. Este es específicamente de efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces, como ven, tenemos un orden muy preestablecido, bastante claro y completo, que me da la evidencia que deben contener los papeles de trabajo de si el saldo o los saldos en caja y en bancos son los correctos, ¿no? Bueno, son ahora los fieles ahora, porque antes eran razonables y ahora son ya, yo creo que es más que razonable, reflejan fielmente lo que tienen documentalmente. Entonces, esta es la segunda parte de la sumaria. La tercera parte de la sumaria es para que cuando alguien empiece a revisar, si tiene una duda, todo esto le sirve como es un resumen ejecutivo de la normatividad. Y lo que hicimos fue adicionarle, bueno, lo que hizo Jesús fue adicionar la normatividad internacional. Y nos está costando, todavía nos está costando un poco de trabajo, porque la normatividad internacional a veces no tiene un boletín, una norma, ahora ya no es boletín, una norma específica para un rubro.
En el caso de efectivo nos encontramos que no hay un rubro de efectivo y equivalentes de efectivo, y las normas mexicanas sí tienen un rubro, una norma específica que es la C1. Entonces es más fácil ver todo estructurado de acuerdo a los conceptos que vamos a ver más adelante, y en las internacionales no tenemos un compendio de estas normas, entonces hay que buscarlas en varios, que es lo que nos ha estado costando trabajo. Algunas... En ese caso, tiene que auxiliarse de la NIC 7, sí, ahí está más adelante. Ahí está más adelante. Pero lo que decía es que no hay es que la NIC 7 es para el estado de flujos de efectivo, ahí sacamos la información, pero no hay una NIF específica. En algunos sí y en algunos no. Por ejemplo, en cuentas cobrables tuvimos que ir a la de ingresos, ¿no? Y aquí sí hay la de transporte cobrable en México, ¿no? ¿De dónde eres? ¿De dónde? Ah, vienes con Franklin. Ah, ok, mucho gusto. Bien. Bueno, entonces, entonces tenemos el tercer punto es el concepto. Entonces, si vimos, tenemos la parte numérica, qué contiene, y el concepto, que es, o sea, en general, por los que nos digamos esto, ya lo sabemos, ¿no? Lo que estamos haciendo es tener en un manual compendiadas las normas, lo más de un resumen ejecutivo. ¿Cuál sería el concepto? Tenemos 15 minutos, voy a tratar de ahora, después así lo voy a tener que leer y comentarlo, ¿no? Entonces, aquí en las mexicanas separa el concepto de efectivo del equivalente de efectivo. Y en pocas palabras, en lugar de leerlo, se los voy explicando. El efectivo es el dinero, ¿no?, que hay en caja y en las cuentas de cheques, en pocas palabras. Y los equivalentes de efectivo son también de inmediata disponibilidad, pero tienen ciertos riesgos de cambio en su valuación, como pudieran ser monedas extranjeras, metales preciosos e inversiones voluntarias a la vista. Esto va cambiando con el tiempo, por la evaluación que se tenga a la fecha de la información financiera. Y puede haber también efectivo y equivalentes de efectivo restringidos. Solo yo he vivido un caso en que había un crédito por emisión de obligaciones quirografarias y estaban garantizados con el ingreso de un estacionamiento de una plaza comercial. Y entonces lo que se tenía como cobranza total del estacionamiento era depositarlo en una cuenta específica de inversión para garantizar el pago de la amortización de esas obligaciones en un periodo. Ese era un equivalente de efectivo restringido. Sí. Sí, hay un caso que es muy común para realizar un poco sobre el efectivo restringido. Tiene que ver con los organismos internacionales, cuando hacen aportes, ayuda, por ejemplo, a ONG, ese es un por ejemplo, a una universidad, y que donan fondos a una universidad para que sea, como contrapartida tengan, por ejemplo, becas asignadas a estudiantes de bajos recursos, que restringen de alguna manera el uso de los fondos. Me explico, le dice, mira, yo te estoy otorgando tantos millones de euros, por decirlo así, y tú me vas a becar 500 estudiantes. O sea, esa parte, por ejemplo, si hasta la fecha solo he becado a 50, el efectivo excedente está restringido hasta tanto se beque los demás estudiantes y sea debidamente aprobado por ellos. Okay, es un buen ejemplo. También me ha tocado que algunas asociaciones holandesas, no lo recordaba, pero es otro ejemplo. Ah, también. Pero también... Recebe uma verba igual, sí. e essa verba tem uma restrição de uso. Ok, está bien. Bueno, entonces, bueno, que tiene limitaciones para su disponibilidad. Y las inversiones producidas a la vista generan rendimientos y son de inmediata disponibilidad. O sea, no, esto yo creo que lo tienen en algún material escrito, entonces se los comento. Esto es lo que establece la normatividad, porque después, si alguien tiene duda de qué es un equivalente de efectivo, que en México antes no se denominaba así, bueno, pues aquí está el concepto transcrito, ¿no? Entonces, esto es la NIF
C1 del CIDIF, que es el organismo que en México tiene como encargo la emisión de las normas de información financiera. Ustedes creo que ya tienen, bueno, todos los países tienen solamente las normas internacionales en uso, ¿verdad? Así es. Ok. Entonces aquí nos vimos en la necesidad, como hay muchos espacios en México, de poner las mexicanas y las internacionales que exactamente como tú dices, tú dominas más las internacionales o más las mexicanas. Precisamente el concepto yo creo que está en la C7 que tú, ¿cómo se llama? NIC 7, en la NIC 7. Hasta ahí te tienes, pero fíjense cómo está más completa la mexicana. Aquí nada más se define así, el efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios, así es, nada más. Y los equivalentes efectivos son inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados en efectivo, estando sujetos a una poco significativa que no cambie su valor. La mexicana, como tiene una norma completa para el efectivo, es más amplia y está desde mi punto de vista mejor explicada hasta ahorita lo que hemos apreciado. Es como ya teníamos la parte americana y los boletines anteriores, se hace una mezcla y me parece que queda bastante clara. Inclusive a ustedes que aplican las internacionales, pues toda esta conceptualización que se han tomado el tiempo de desarrollar en México, pues puede servir para clarificar un poco más, ¿no? El concepto. Bueno, entonces esta es la tercera parte, ¿no? Concepto. Entonces, para que sepamos de qué estamos hablando en principio, ¿no? Cuarta parte, ¿cómo se evalúa? También, a ver, en la internacional nos bajamos hasta la internacional a ver cómo se evalúa porque se me olvidan, me conozco las mexicanas, las otras no tanto. Más abajo, está en el marco conceptual, de ahí lo sacamos. Y cuando la mexicana trae un detalle, vamos a ver la parte de México, entonces la que está arriba. Entonces, primero, dice, hay una evaluación inicial. ¿Cuál es la evaluación inicial? Pues el valor nominal o el costo inicial, es decir, invertir por lo que metí ahí de dinero. Ese es el importe, ese es el valor inicial. Pero ¿qué pasa después? Si pasa el tiempo, pues tengo que reconocer cambios, ¿no? La evaluación posterior básicamente es en los equivalentes de efectivo, porque el efectivo, pues ese no cambia en su valor nominal, ¿verdad? Y bien, en el caso de metales preciosos, se evalúan a su valor razonable. ¿Okay? Que ese es el concepto general de las normas internacionales, el valor razonable. Después, los denominados en moneda extranjera al tipo de cambio de los estados financieros. ¿Okay? Otros valores, que en México hay un valor que se denomina unidad de inversión, es un valor utilizado hace varios años y todavía yo creo que algunas deudas están valuadas en UDIs, pero ya no muchas. Se expresan también al valor, aquí en este caso el valor que publique el gobierno, ¿no? Y después las inversiones a la vista se evalúan al valor que en general que el banco me da valuando las inversiones, ¿no? Entonces por eso decía en el principio que en general no debe haber una conciliación entre las inversiones disponibles a la vista y la contabilidad, porque deben de reflejar los rendimientos que se generaron, o en su caso la baja de valor si se diera el caso. Entonces, como ven, hay un detalle específico de cómo debe evaluarse. En las internacionales lo que tenemos, si vemos abajo, son reglas generales de evaluación que debemos de adaptar al rubro, ¿no? Maneja estos valores, ¿no? Que hay que escoger cuál es el aplicable a lo que voy a evaluar, ¿no? Los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de adquisición. El costo corriente, que sería el que aplicaría directamente aquí, ¿no? En el caso del efectivo, pero pusimos las cuatro, y el valor realizable de liquidación y el valor presente. Considero que aquí pues el costo corriente sería el aplicable. Pero bueno, vuelvo a insistir que no hay una norma específica, pues tenemos que recurrir a las diversas normas, ¿no? Esta sería, dijimos, la cuarta parte, dijimos que era 9, ¿no? Cuarta. La quinta, ¿cómo se presenta?
como hay una NIF particular, otra vez tiene un detalle exhaustivo de la presentación. Y lo que dice es que se presentan en un solo renglón, en el balance general, como primer rubro del activo a corto plazo. En la NIF le llaman activos corrientes y no corrientes, en las internacionales corrientes y no corrientes. En México le denominamos corto plazo y largo plazo. Y se presentan tanto el efectivo como los equivalentes en un solo renglón, y si están restringidos también en ese renglón, siempre y cuando la restricción expire dentro de los 12 meses siguientes. Si no, sigue siendo corto plazo. Hablábamos de las conciliaciones bancarias, y aquí dice que si hay cheques, ya no he visto ya en la práctica conciliaciones bancarias casi con cheques, porque todo es transferencia en efectivo en su mayor parte. Pero si hubiera cheques en tránsito, debemos de revisar si esos fueron entregados al cierre del ejercicio o no. Si no fueron entregados al cierre del ejercicio, se deben reclasificar, como dice la norma, haciendo la reversión y reconociendo el pasivo correspondiente, porque a esa fecha no se había realizado la operación, ¿no? Esto viene especificado en la norma y así debe de presentarse. Si se tienen convenios de sobregiro, se deben de presentar los sobregiros en el pasivo. Antes se permitía compensarlos en el mismo banco, pero ahora dice que si son sobregiros prácticamente le da el tratamiento de préstamo bancario, y no se pueden compensar aunque sean con bancos de la misma fuente. Son las reglas de presentación. Y respecto a los rendimientos del rubro de efectivo, deben de presentarse en el estado, ahora se llama de resultado integral, antes era estado de resultados, ahora se llama integral, y se deben de presentar ahí tanto los intereses como las fluctuaciones cambiarias por la evaluación de la moneda extranjera, y los ajustes razonables de los equivalentes de efectivo, ¿no? Las partes de monedas de oro, etc. En el caso de las normas internacionales, pues se debe de presentar como un activo corriente, ¿no? Y aquí se especifica la notación qué es lo que se denomina activo corriente, que en general para México sería el corto plazo, y todo lo demás sería no corriente. Entonces en este caso, bueno, pues es claro que es activo corriente. Lo que me llamó la atención, porque normalmente aquí aplicamos las normas mexicanas, es que se presenta en un orden diverso a nosotros. Nosotros presentamos lo de más liquidez hasta arriba, y lo más más perdurable al final, ¿no? Y de acuerdo al balance que tienen como modelo en las normas, se presenta lo más fijo hasta arriba, y como último renglón el efectivo. Así lo están presentando ustedes, pero así está en una NIF como modelo, que me causó atención ese modelo. ¿Hacer algo asociado, por ejemplo, a planes de pensión? No. Los planes de pensiones sí, por ejemplo, el activo marino se combina con su inversión, o sea, un formato distinto, pero no es ¿En qué? Es en la parte de donde están los ejemplos. Hay unos ejemplos y ponen ese balance, a mí como que... pero o sea, si veo un Estado español, por ejemplo, en España, sí tiene una estructura distinta. Pues entonces... Esa, por ejemplo, el capital, el pasivo, de ahí, sí, o sea, pudiera ser que yo creo que alguna literatura española... Yo creo que sí, pero sí, son los ejemplos de las normas internacionales. Es que hay dos libros, bueno, aquí en México, no sé, una parte A que es lo conceptual y una parte B que son ejemplos y mayor información. Bueno, mañana pero así está presentado. Aquí en México pues, es lo más líquido y lo más fijo, ¿no? Igual en los pasivos, los más exigibles y los menos exigibles, que son largo plazo, después el capital. Bueno, me atrevo a decir eso porque así está presentado, pero yo creo que se me hace más razonable la presentación que, como dice la NIF mexicana, ¿no? El primer rubro del... Bueno, este sería la quinta parte. La sexta, revelación.
Esto es prácticamente para notas, ¿no? La integración del efectivo, y que no es efectivo porque allá se presenta en un solo renglón, ¿no? Indicando la política de evaluación y en su caso el tipo de moneda y el de cambio, ¿no? Si existen restringidos, deberá revelarse las características y el porqué de la restricción. Y si están, como mencionabas en el ejemplo, destinados a un fin específico para otorgar becas, bueno, pues se referirá que se está destinado esos recursos al otorgamiento de becas. Finalmente, si hay cambios en los tipos y hay un efecto importante entre la fecha de emisión de los estados financieros y la emisión y el cierre del ejercicio, se deberá de mencionar como hecho posterior un cambio importante en la evaluación. Por ejemplo, puede ser una devaluación de alguna moneda. ¿Okay? Dijimos que era el 6, creo, ¿verdad? La parte 7, todas las áreas están igualmente estructuradas, de tal manera que esté la información lo más completa posible. Ahora, la parte normativa entonces estuvo integrada por concepto, reglas de la parte de presentación y las reglas de evaluación, ¿no? Los objetivos de la auditoría, esto está basado, si te bajas un poco por favor, en unas guías de auditoría que emite el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que finalmente pienso que son normas de, vamos a decir, o procedimientos o formas de realizar el trabajo totalmente internacionales, ¿no? Entonces, lo primero es comprobar la existencia del efectivo y equivalentes de efectivo, y que en el balance general se incluyen todos los fondos de propiedad de la entidad, ya sea que obren en su poder o en poder, o que estén custodiados por terceros, o que estén en custodia de, ahí algo pasó, pero bueno, verificar la evaluación, determinar si su disponibilidad inmediata tiene restricciones, el registro correcto de los rendimientos y la adecuada presentación y revelación. O sea, al final vamos a verificar que todo lo que viene, lo que está normado, se cumpla para llegar a tener una conclusión de la revisión, que es lo que sigue, creo que es lo que sigue, ¿no? Sí, que sería la parte 7. A ver, más abajo está la conclusión. En la otra hoja. No. Ok, perdón, entonces la conclusión está a la 9. Entonces, aparte de todo este material, tenemos una serie de procedimientos sugeridos, que finalmente ya hay cédulas preestablecidas para llevar a cabo todo ese trabajo. Tanto, aquí en este caso, tanto para caja, si quieres bajarte más, esta sería la parte 8, los procedimientos, y para bancos, ¿no? También tenemos también para inversiones, creo que no, bueno, para bancos. Y la parte final, en la hoja, la parte 9 de la sumaria, es la conclusión. Marcando si se dio la condición o no, se encuentran valorados conforme a NIF, sí o no, esas usamos las mexicanas, y si usamos las internacionales, con doble I. ¿Son razonablemente correctos? Sí, no. Y no son razonables, explicar las causas. Si quieres subirle un poquito, por favor. Y lo que representa, ¿no? Más hasta abajo, en caso de que hubiera otros equivalentes de efectivo, tenemos algunos numeritos adicionales, si le subes todavía más, para detallar los elementos. Todo lo demás, que son cédulas de trabajo, eso no fue motivo de cambio, ¿no? Sino realmente lo que estamos desarrollando es todo este material para tener una guía, creemos, o eso es la intención, bastante completa para que el trabajo de auditoría esté sustentado en toda la normatividad, ¿no? Mañana que te enseñe Jesús esa parte, porque yo estoy aquí abajo en otro curso, para que veas esa parte. A mí me sorprendió, no sé si un modelo específico, pero así lo vi, ¿no? Antes me acuerdo que cuando trabajamos en Casa de la Triste, decían que en Inglaterra tenían al revés, ¿no? No sé si es cierto.
No, pero en Inglaterra también que tenías el pasivo capital del lado izquierdo. Son formas, eso no tiene mucha relevancia, ¿no? Pero bueno, lo que quería presentarles es lo que estamos haciendo. Esto lo tenemos que concluir, yo creo que a más tardar antes del 13 de octubre, porque salgo de viaje. Entonces, lo van a poder tener, Mauricio es el que se encarga de distribuirlo. Precisamente el curso que estamos tomando abajo es para revisar la calidad. Y una parte, y me sorprende mucho la parte de la calidad, es el desarrollo de la auditoría con la normatividad de nuestra firma, más bien con la forma de trabajar de nuestra firma, y es esta, y si nadie lo conoce, entonces estamos evaluando cómo revisar a los despachos si nadie lo usa. La primera observación es decir, pues no utilizan la metodología de la firma, ¿no? Y pues ya están, si no tienen el control interno, no tienen la de auditoría, no tienen lo de informes, hemos trabajado bastante, pero si no lo conocen, que sí veo que no lo conocen muchos, ¿eh? Pero nada más levantaron la mano 3, pero ni Inés, que trabaja con nosotros, sí levantó la mano. Bueno, pero sí me preocupa, para que esto a lo mejor sea difundido con mayor amplitud entre todas las firmas, ¿no? Sí, no sabía que no lo pusieron casi nadie, sí me sorprende mucho, ¿no? Porque hemos trabajado con esto desde hace 3 años, un poquito más, ¿no? 4, no sé. Y sí, le hemos incorporado mucho tiempo, la parte mexicana estaba hecha, entonces estamos ahorita incorporando tiempo para la parte de las normas internacionales. Nos está costando trabajo porque nosotros usamos las mexicanas, pero hemos tratado de sí ubicar muy bien cada concepto para que quede muy preciso. Se hizo un primer intento, pero había demasiada información y un poco dispersa, ¿no? Entonces ya dijimos, efectivo es esto, ¿no? Cuentas por cobrar es esto, ya muy acotado para evitar tener demasiada información y en vías de claridad de lo que tenemos. Bueno, pues entonces prácticamente solo tenía media hora para explicar esto y pues creo que Jesús, tú estás acá a cargo, ¿verdad? Costumbre y justo, ¿verdad? Premiar a quien se va a presentar aquí, porque no solamente el momentito que duramos aquí, sino que cuesta mucho tiempo y esfuerzo preparar cualquier presentación. Me parece bastante merecido, no solo para el señor acá, sino para cualquiera que se le otorgue, ¿verdad?, su premiación. Por eso, consecuentemente, UC ANSYS América tiene el honor de otorgar el presente reconocimiento al señor Hugo Gerardo Ríos Arellano por su valiosa participación como expositor en la Semana de Auditoría Financiera, Control Interno y NIF. Gracias. Bueno, el esfuerzo no es presentar